tardes, qué gusto terminar la semana aquí en la UNAM Responde, el espacio informativo de TV UNAM, con temas que nos tocan como universitarios y como sociedad. Y les platico que durante los siguientes minutos comenzaremos platicando sobre un tema urgente y necesario que es la ecología. Además, les daremos algunas pistas para celebrar los primeros 50 años de labor del Museo Universitario del Chopo. Haremos también una visita especial, una visita guiada por el Centro Cultural Universitario, y cartografías es el tema de nuestro Golfo de México, así que mucho que ver durante los próximos minutos. No se vayan, comenzamos. Hace unas semanas, la UNAM fue sede del Coloquio Internacional Perspectivas de la Ecología en América Latina, donde participaron especialistas en esta disciplina, además de funcionarios y representantes del Gobierno de México y de otros países, con la intención de reconocer la diversidad biológica de la región, fortalecer el conocimiento y la investigación que se genera, además, por supuesto, de hablar sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad en pleno siglo XXI. Y de todo esto platicaremos enseguida con la doctora Ana Barahona, quien es coordinadora del Seminario Universitario de Historia, Filosofía y Estudios de las Ciencias y la Medicina de nuestra universidad. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, aquí, muy bien. Pues un gusto que estés con nosotros, y antes de comenzar con la plática, saludamos también a la doctora María Clerici Hirschfeld, quien es o pertenece, está haciendo su doctorado o es doctorante de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Bueno. Pues un gusto que estén aquí con nosotros para hablar de esto que tuvo mucho eco aquí en la UNAM Responde, pero que tiene mucha repercusión en muchos sentidos. Y lo primero que quisiéramos saber es, bueno, ¿por qué la ecología es o debe ser una ciencia prioritaria para el mundo contemporáneo? Bien, la ecología en primer lugar es una ciencia que trabaja, que tiene como objetivo entender cómo funciona el entorno en el que todos vivimos. Entonces, entender cuál es el funcionamiento del ambiente, del socioambiente, como hablamos hoy en día, y por lo tanto, y cómo en un escenario de mudanzas climáticas o de cambios climáticos, cómo estamos respondiendo ante esos cambios. Entonces, la ecología es una ciencia que me va a permitir anticiparme y prever cuáles son las direcciones que tenemos que tomar cuando estamos hablando de cambios y relacionados con el ambiente en general. La ecología, y esto es muy interesante y muy importante en este contexto, porque es una ciencia que surge al principio del siglo XX, pero que toma su fuerza y se constituye como tal recién después de la Segunda Guerra Mundial. Y en el escenario de Guerra Fría es que se va a terminar de constituir de una manera más consolidada, más robusta, digamos, justamente por el agravamiento de los conflictos ambientales. Entonces, hablar de ecología es estar hablando siempre de conflictos ambientales, y es algo que hace parte, digamos, de la vocación un poco de esta ciencia. Hablar de eso en América Latina es nuestro objetivo, y es un tema extremadamente relevante, porque estamos hablando, cuando hablamos de América Latina, de la región más biodiversa del planeta, de una región con una diversidad cultural inmensa, y de la región, según los últimos informes de la ONU, con más áreas protegidas del planeta también. Lo cual son muchas las razones por las cuales voltear a ver lo que está sucediendo y lo que se puede proponer desde esta región del mundo. Y entendiendo o teniendo como panorama o teniendo este contexto, hablemos entonces de cuáles son, pues digamos, algunos de los retos, de los desafíos principales de esta región en términos ambientales, en términos ecológicos. Ana. Sí, mira, en este periodo que nos ha tocado vivir de grandes conflictos ambientales, y lo vemos todos los días con alteraciones que antes no estaban, ¿no? Y ahora estamos viendo todo esto, pues es muy pertinente voltear a ver qué están haciendo las comunidades científicas y pegadas también con otro tipo de comunidades para fortalecer lazos de cooperación. Por ejemplo, en el caso del coloquio, uno de los objetivos era establecer estos primeros contactos, estos lazos de colaboración, para ver qué tenemos en común como región de otras regiones del planeta, pero también qué nos diferencia como países. Y entonces el coloquio surgió un poco para tender estos puentes, hacer estas conexiones y trabajar hacia el futuro de qué efectivamente puede esta región
aportar hacia el mundo global. Y después de todos estos encuentros y pláticas que fue la conclusión de un largo trabajo de organización, de revisión, de empezar a crear vínculos, de empezar a crear puentes, ¿cuáles fueron, digamos, algunas de las conclusiones? Que justo me parece que no es eso, sino el principio de lo que se va a empezar a trabajar en muchas materias, en muchas disciplinas también. María. Sí, bueno, como decía, nosotros estamos trabajando generalmente con conflictos vinculados a la pérdida de biodiversidad, vinculados a la extinción, a la pérdida del funcionamiento de los ecosistemas y demás, y todo esto nos genera una sensación de urgencia. Claro. ¿No? Entonces vivimos con esa, no solamente una sensación, sino con una realidad muy concreta, que es que tenemos que tomar acciones cuanto antes. Inmediatas, claro. Inmediatas. ¿Eso por qué es importante? Porque si bien la urgencia es una de las conclusiones a las que podemos llegar y a las que siempre llegamos en este tipo de encuentros, es real que también tiene sus peligros, porque la urgencia nos puede paralizar, también esa sensación de catástrofe, y la urgencia también nos puede silenciar en algunos casos, porque, por ejemplo, necesitamos tomar una acción rápida y eso nos llega a cerrar los ojos frente a algunas, principalmente, injusticias o cuestiones más estructurales que también están asociadas a la práctica científica y a lo que los científicos hacemos también en la sociedad. Entonces, una cuestión que estuvo muy latente y fue tal vez un denominador común en el coloquio fue pensar en justamente esta relación entre la academia, entre la ciencia y la sociedad para conseguir avanzar en ese sentido de hacer ciencia mirando siempre hacia la justicia social, hacia la justicia ambiental y no quedarnos en este espacio de inmóvil y de silencio muchas veces que la situación de urgencia en la que nos encontramos en un sentido de la crisis multidimensional que relacionada a la biodiversidad significa. Esto tiene mucho que ver con la siguiente pregunta, que es ¿cuál es el papel de la ciencia, la importancia de la ciencia en el sentido teórico, pero también en el sentido práctico? ¿Cómo accionar y cómo promover, no sé, la toma de decisiones, la creación de políticas públicas, la concientización de las sociedades a partir de un conocimiento que se genera en los laboratorios, en particular, o en las universidades, en instancias como las universidades? Ana. Sí, mira, qué bueno que lo preguntas. Si pudiésemos entender la ciencia y la tecnología como mediadores entre los seres humanos y el medio ambiente, es que cobra mucho sentido esto que dices. Justamente hay que establecer estas relaciones entre los científicos, que no necesariamente podemos entender que están en sus laboratorios y que son ajenos a la sociedad, no, sino entender el papel social que tenemos los científicos, los académicos, para con la sociedad. Y obviamente también somos en parte responsables de participar en las políticas públicas a ese respecto. Y sí quisiera aprovechar esto para comentar que este coloquio nació con la participación de 3 seminarios universitarios, lo cual fue un éxito y que responde también a las políticas universitarias de vinculación entre diferentes entidades universitarias. Entonces, los 3 seminarios que participamos en esta organización, el que yo coordino, que ya mencionaste, el Seminario Universitario Evolución, que lo coordina la doctora Rosaura Ruiz, y el seminario de el SUSMAI, el de Medio Ambiente, que lo coordina la doctora Masari, del Instituto de Ecología. Entonces, fue una sinergia muy natural porque tratamos temas comunes y también fue una sinergia muy importante. A partir de este objetivo de juntarnos y hacer este coloquio es que se sumaron muchas otras entidades de la universidad, como la Secretaría de Desarrollo Institucional, la Coordinación para la Sustentabilidad, el Instituto de Ecología, de Biología, la Facultad de Ciencias, y entonces fuimos creciendo porque nos dimos cuenta que hablar de ecología y de las consecuencias de las actividades humanas en el medio ambiente, pues participábamos muchos desde muy diferentes áreas, desde la economía, la antropología, la sociología, la ciencia misma,
¿no? Se trata, vamos, la ecología de un tema, como ya nos decías, urgente. Estamos hablando de una ciencia ambiental nueva, digamos, de alguna manera, por los cambios urgentes y acelerados que se han dado en los últimos años, pero también es un tema que genera mucho debate, digamos, pensando en temas económicos, en temas de desarrollo, en temas de crecimiento. ¿Cuáles podrían ser, digamos, las bases, los fundamentos para crear nuevas estrategias en torno o en el sentido de la forma en la que debemos habitar nuestro planeta a partir de hoy? Bueno, la respuesta sinceramente requeriría, en fin, otra serie de eventos y de espacios para poder discutir, porque es una respuesta compleja. Claro. ¿No? Estamos hablando de un tema extremadamente Pero mencionabas un punto importante que es, por ejemplo, el de la justicia. Hay algunos puntos, por supuesto, que están ahí, y no en el aire, o sea, sino que están como muy presentes a partir de los cuales se podría empezar a trabajar o se debería empezar a trabajar. Exactamente. Yo lo decía además en un punto que no solamente de la justicia, sino también pensar en la práctica, desde la práctica científica hacia la aplicación, hacia dónde direccionamos, orientamos también la práctica científica cuando estamos hablando en esa interacción. Entonces, cuando pensamos, bueno, ¿cómo podemos actuar? Eso en un primer momento significa entender que la ciencia que hacemos no es neutra. No, en un primer momento ya empieza por entender que lo que estamos haciendo, los espacios que estamos haciendo, tiene que ser construido y tiene que ser manejado de una manera extremadamente consciente en relación como decías anteriormente, a pensar en la teoría, pero también en la práctica, ¿no? Entonces, y a partir de eso, pensar en estrategias de acción que tienen que ver también con establecer diálogo con la sociedad de manera general, y de la sociedad me refiero a la sociedad, distinguimos a veces la sociedad urbana, la sociedad rural, pero también las comunidades, ¿no? Principalmente. Y cuando estamos hablando de ecología, eso es un tema inherente, porque estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el conocimiento del ambiente y de cómo manejarnos y relacionarnos con ello, cuestiones que las comunidades lo saben mucho mejor que nosotros en la mayor parte de los casos. Entonces, cuando pensamos en cuáles son las vías que tenemos, la primera es el diálogo horizontal, el diálogo respetuoso, y de crear y encontrar canales de discusión en donde tengamos a los distintos actores participando de manera igualitaria y con respeto. Claro, y por supuesto, este coloquio fue un primer paso, un paso importante, porque se sentaron a discutir, a reflexionar sobre un tema importante, un tema compartido, una preocupación compartida, diferentes sectores. Cuéntanos de esto. ¿Qué surge a partir de este coloquio en términos de trabajos, de lo que va a suceder a partir de las colaboraciones, no solamente entre especialistas de distintas disciplinas de nuestra universidad, sino con esos diferentes sectores? Sí, yo empezaría contestando esta pregunta mencionando que el papel que jugó la universidad como institución pública fue muy importante para recibir, digamos, a los invitados que vinieron de diversos países de América Latina. Entonces, la universidad con esto pues refrenda, ¿no?, su papel como una gran institución que da cabida a todos estos debates. Y la otra cosa que me gustaría decir es que una parte muy importante, que a lo mejor María luego puede añadir, un resultado muy importante, bueno, era un objetivo y sí se logró, o sea, te lo puedo decir como resultado, es el establecimiento de la Red Latinoamericana de Ecología. Si quieres, María te puede decir más al respecto, pero el hecho de que esta red se haya constituido en la UNAM dentro de este escenario que estamos platicando, pues ha sido muy importante, porque pues habla del liderazgo que tiene el UNAM para llamar a los diferentes actores de otros países de América Latina, y no solo eso, sino que también tuvimos la presencia de 2 secretarias de Estado en este coloquio, la doctora Alicia Bárcena de la Semarnat, la doctora Rosaura Ruiz de la CECITI, que también, bueno, con eso se mostraba la importancia y el interés que tiene el gobierno federal de atacar estos temas y obviamente de colaborar con la UNAM como debe de ser. Pues muy bien, vayamos a lo que significa, lo que busca esta Red Latinoamericana de Ecología, María. Bien, para eso vuelvo un poquito al inicio, y es entender la ecología, como dijimos, es una ciencia reciente, tiene un siglo de existencia, pero se constituye como tal a partir de los 40, de los 50.
Y la ecología en América Latina también surge en la misma época. Entonces estamos hablando de que se hace ciencia ecológica desde que la ciencia ecológica es ciencia ecológica, claro, ¿no? Solo que una de las grandes cuestiones que eran las preocupaciones que dieron origen a este coloquio es el desconocimiento sobre la historia, sobre nuestra historia, ¿no? ¿Cuál es ese lugar de enunciación común? ¿Cuál es esa historia en común que tenemos? Y cuáles son también las diferencias. Principalmente por esto que decía en un comienzo, estamos hablando de la región más biodiversa, con más áreas protegidas, donde enfrentamos desafíos comunes si nos encaminamos por ese lado, pero que tenemos en varios países una producción científica, una construcción de conocimiento excelente y con muy buenos laboratorios, muy buenos departamentos, institutos y distintas estrategias de acción vinculadas también al diálogo con comunidades, que es algo que América Latina también ha aportado mucho a nivel global, pero que está fragmentado, en donde no se han dado lazos orgánicos de colaboración, porque siempre existe esa tendencia a mirar más hacia el norte. Entonces, la red surge, es una iniciativa colectiva, surge en este contexto, se da y se posibilita gracias a la UNAM, específicamente a la articulación que posibilitó la doctora Ana. Y la red se constituye formalmente después de altibajos a lo largo de 15 años en intentar constituirla, finalmente ahora en los días del coloquio, con el fin de unir fuerzas, ¿no? Y de una palabra que fue tal vez la palabra más utilizada durante el coloquio, que fue sinergia, ¿no? de entender que separados podemos tener acciones, pero juntos esas acciones van a tener un potencial mayor. Y nos queda muy poquito tiempo para terminar la entrevista, pero en este sentido, ¿cuáles son, digamos, las estrategias, los planes a corto y mediano plazo para que esta red pueda comenzar a accionar y principalmente que se puedan comenzar a ver resultados? María Ana. Bueno, ellos tienen una reunión justo mañana. Sí, justo mañana. Ahora estamos en un periodo de constitución de la red. Estamos en un escenario global, digamos, complejo también en ese sentido, porque cuando hablamos de ecología, una cosa que la remarcamos nosotras mucho en nuestra investigación, estamos hablando de una ciencia estratégica territorialmente también, entonces que tiene un papel en la geopolítica internacional y mundial. Estamos hablando del conocimiento del territorio y del conocimiento de los recursos del territorio. Y que muchas veces eso implica el tener las estructuras suficientes para lograr ese respeto de este territorio. Exactamente. Funciona para el equilibrio global, digamos, en pocas palabras. Entonces, ahora estamos en ese periodo de constitución, estamos teniendo distintas reuniones, va a haber un congreso trinacional en Argentina, Chile, Uruguay, ahora en octubre, donde se va a terminar de constituir, y a partir de entonces el primer encuentro de la red, en donde vamos a tener ese espacio más abierto hacia la sociedad en general, académica y no, será aquí en México el próximo año, junto con el Congreso de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología. Pues son muchos temas, un tema urgente que es el de la ecología y su papel para entender el equilibrio de nuestras sociedades, de nuestro planeta, la importancia de que se cumplan o que se logren estas sinergias. Seguiremos hablando de este tema sin lugar a dudas, ya no solamente a propósito de este coloquio Perspectivas de la Ecología en América Latina, sino también del rol que tienen las universidades, los centros de investigación y por supuesto las sociedades y los tomadores de decisiones. Entonces seguiremos atentos a estas tareas, las recibiremos aquí en algún otro momento para que nos hablen justamente de estos trabajos. Ana Barahona y María Clerici, ambas de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad y organizadoras, unas voces importantes de este coloquio universitario que creó en ECO, como decía, no solamente en México, sino en toda América Latina. Muchas gracias y mucho éxito con estos trabajos que ahora comienzan. Muchas gracias. Gracias, bienvenida. Y gracias a TV UNAM. Gracias, bienvenida siempre. Y bueno, ahora cambiamos de tema para que les platique sobre la exposición Era un árbol y se convirtió en un bosque, que celebra los 50 años del Museo Universitario del Chopo, con una propuesta crítica que reflexiona sobre su trayectoria como espacio de encuentro, creación y resistencia artística. El proyecto surge de un ejercicio curatorial colectivo que recupera contenidos y ejes de pensamiento que han atravesado su historia a partir de la investigación en sus acervos artísticos y documentales, y bueno, también se complementa con materiales procedentes de otros archivos y colecciones. Puede visitarse de miércoles a domingo en este recinto de Santa María la Ribera, y muchas felicidades a todo el equipo que lo ha hecho posible a lo largo de 50 años.
Y aquí seguimos compartiendo conocimientos e historias en torno a nuestro Golfo de México, la serie de TV UNAM que se estrena el 29 de septiembre. Y bueno, mientras eso sucede, el día de hoy Valeria nos cuenta sobre los mapas de este gran cuerpo de agua, su uso e importancia para identificar datos relevantes de esta región, pero también del planeta entero. Escuchemos. ¿Cómo se hicieron los primeros mapas del Golfo de México? Este enorme cuerpo de agua ha sido fuente de vida para muchas culturas desde antes que los cosmógrafos europeos surcaran los mares en busca de nuevas tierras. Durante el siglo XV, la competencia por descubrir nuevos horizontes más allá del continente europeo estaba en su apogeo, y las aguas del Océano Atlántico fueron navegadas por enormes embarcaciones que tuvieron la capacidad de atravesarlo. La noticia de la llegada de Cristóbal Colón a las Antillas en 1492 reveló un nuevo mundo y nuevos conflictos para las potencias europeas, principalmente las coronas españolas y portuguesa, que tenían la capacidad de financiar dichas expediciones. Después de varias disputas por el derecho a surcar los mares, en 1494 ambas potencias firmaron el Tratado de Tordesillas, en el que de manera más o menos diplomática se reparten las zonas de exploración del Océano Atlántico. Teniendo como referencia Cabo Verde, se trazó una línea 370 leguas al oeste. La parte africana sería dominio de la corona lusitana, mientras que las tierras en las que Colón desembarcó y sus aguas circundantes serían dominio de los reyes españoles. Regresando al Golfo, una de las primeras expediciones a sus aguas, de la que se tiene registro, fue en 1508, encabezada por Sebastián de Ocampo. Para ese entonces, el Mar del Golfo se conocía como Mar del Norte, en oposición al Mar del Sur, que es como se llamaba al Océano Pacífico. 5 años después, Juan Ponce de León logró desembarcar en las costas de Florida, bautizándola con ese nombre, aunque es probable que haya muerto pensando que descubrió una isla. Cabe señalar que aún faltan 107 años para que el Mayflower, embarcación que había zarpado del Reino de Inglaterra, desembarcara en las costas de Massachusetts con los peregrinos que formarán la colonia de Plymouth, abriendo un nuevo capítulo en la historia del continente. El primer mapa del Golfo del que se tiene conocimiento es de 1519, realizado por Alonso Álvarez de Pineda. Gracias a ese mapa se supo no solo que Florida no era una isla, sino que no existía forma de llegar a China por esas aguas. Ese mismo año, Hernán Cortés desembarca en las costas de Veracruz, abriendo paso a una historia que nos es familiar. Es hasta mediados de 1550 que comienza a aparecer el nombre del Golfo de México en mapas internacionales. La palabra México, de origen náhuatl, encierra la historia de un imperio mesoamericano tierra adentro que mantuvo intercambios y relaciones de poder con las culturas que florecieron en las costas del Golfo, así como de muchas otras del resto del territorio, y cuya capital cayó en 1521 bajo manos del ejército de la corona española y que cambió su nombre a México Tenochtitlan. El nombre del Golfo de México es reconocido oficialmente por la Organización Hidrográfica Internacional, que busca estandarizar los nombres de las aguas marinas internacionales y que tiene como miembro a los 3 países adyacentes al Golfo: México, Estados Unidos y Cuba. Pero también su nombre es reconocido por siglos de historia oral y escrita en mapas. El Golfo de México sí es parte central de América, de ese enorme continente americano que lleva el nombre, que no el apellido, de quien atravesó un océano para llegar a estas tierras y describir su orografía, consciente de que no se trataba de las Indias, sino de otro continente diferente, el hogar de muchas culturas hermanas, de muchos países que comparten historia. De esta América forma parte el Golfo de México. Es momento de hacer una pausa de nuestras tareas cotidianas para agendar una cita en alguna de las visitas guiadas para recorrer los lugares más y menos conocidos del Centro Cultural Universitario. Los detalles en siguiente parada de Clic Cultural. En una ciudad tan caótica como lo es la Ciudad de México, a veces es necesario parar un poquito. Y hoy nuestra siguiente parada es en el Centro Cultural Universitario para una visita guiada. Acompáñanos. Hola chicos, bienvenidos. Ya está todo el grupo, ya podemos iniciar, ¿cierto? Sí. Pues bueno, entonces vamos a dar inicio a este recorrido. Durante todo el recorrido, nuestra guía Jennifer nos fue dando informaciones con datos curiosos acerca de la arquitectura de los edificios, de su historia y los arquitectos que los diseñaron.
Por ejemplo, ¿sabías que cada uno de los edificios que conforman el CCU se inspiran en el brutalismo? Un estilo arquitectónico en el que predominan estructuras imponentes, sólidas, que retoman formas geométricas simples y son construidas con hormigón. Visitamos el edificio de la Sala Nezahualcóyotl, donde además pudimos asistir a un ensayo de la Orquesta Filarmónica del UNAM para los conciertos que se realizan todos los fines de semana. La verdad fue una de mis partes favoritas. Desde la terraza de la Sala Neza pudimos admirar la extensión verde de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, en donde puedes encontrar la gran variedad de la flora endémica y fauna, como serpientes, murciélagos o tlacuaches. Un lugar lleno de lámparas verdes también fue parte del recorrido. Tuvimos la oportunidad de estar sobre el escenario del Teatro Juan Ruiz de Alarcón, en donde vimos a detalle la escenografía de la obra Prendida de las Lámparas. Esta experiencia nos dejó intrigados por ver la función próximamente. Visitar el Centro Cultural Universitario sin duda te dará un respiro dentro de la caótica ciudad. Te recordamos que las visitas guiadas son completamente gratuitas y puedes venir de lunes a viernes de 10 a 15 horas. Y bueno, nuestro recorrido acaba aquí en el espacio escultórico, que es parte de la Reserva Ecológica del Pedregal. Es un lugar bastante increíble, la verdad. Vengan, se los recomendamos ampliamente, aunque esté lloviendo. Ojalá no les toque lluvia, pero aunque esté lloviendo. Y así terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que tenemos una cita aquí el próximo lunes, por supuesto en la UNAM Responde, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Que tengan un excelente fin de semana. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.